Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Hugo Morales, estudiante de licenciatura en Matemáticas de la UNAM. El presente video es para el trabajo final de escenarios educativos inclusivos. Bueno, la práctica docente se desarrolló en el entorno virtual de Microsoft Teams en la estrategia LIMAT, en el grupo número 9 con el profesor Carlos. El cual nos adjudicó el tema de grado décimo, funciones matemáticas. Se abordó el tema de funciones en 6 sesiones. En la primera se trabajó lo que era función, dominio y rango. En la segunda se trabajó características de las funciones como es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Siguiente sesión se trabajó lo que era la función lineal. Luego en la otra sesión lo que era función cuadrática. La siguiente fue función cúbica. Por último, función exponencial. Las sesiones se llevaron a cabo mediante reuniones virtuales en Teams, donde el profesor y los docentes practicantes se reunían para generar un entorno de aprendizaje, colaboración y análisis. Para fomentar una sana comunicación, un entorno de práctica. Ahí los asistentes éramos nosotros y jugábamos el papel de estudiantes del curso. Teníamos dos líderes, los cuales tomaban la vocería y manejaban la parte central, aunque nosotros como asistentes pasábamos también a formar parte o a practicar nuestro rol de docente o de orientador de los procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. A nuestros compañeros que eran los estudiantes también entraban o tenían la posibilidad de que otros los integrantes de otros grupos pudieran asistir para hacer el papel de los estudiantes de grado décimo. Por consiguiente, como es una plataforma digital, podían ingresar personas de todas partes del país, incluso teníamos compañeros que estaban en el exterior y participaban en la clase. Un rango de edad muy variado, desde personas muy jóvenes hasta personas ya de edad. Los participantes se conectaron desde diferentes ubicaciones a través de videoconferencia para participar efectivamente. Fue necesario conocer las funciones y características de la plataforma. El docente guía y los practicantes debían tener los permisos necesarios para acceder al aula virtual. Correcto, se realizaron ajustes curriculares con base en el proceso de práctica. ¿Listo? Se realizaron planes de trabajo, se realizó la planeación con referencia a los estándares, a los lineamientos, a los derechos básicos de aprendizaje, de acuerdo al grado y al tema. En la gestión de la fase 1, el objetivo fundamental era promover la calidad y la inclusión en la educación especial para estudiantes con necesidades educativas especiales. Este enfoque se alinea con los principios fundamentales de la educación inclusiva, que busca garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus características o condiciones, puedan acceder a una educación de calidad y participar plenamente en el proceso de aprendizaje. Correcto, por lo cual se implementaron estrategias variadas, efectivas, que incluían la manipulación de material concreto, elaborando ciertas actividades con material reutilizable, o también se acudía a la parte digital. Habían unas aplicaciones, por ejemplo, que permiten comunicarse con lenguaje de señas, o también hay aplicaciones que convierten la escritura normal en escritura braille. Entonces los recursos escolares finalmente eran muy variados. ¿Listo? Era importante su gestión eficiente para maximizar el impacto de la educación. Esto implicaba también la asignación adecuada en el grupo. Nosotros éramos un grupo de 6, en los cuales todos teníamos que participar como si fuéramos los docentes, y
mirábamos cuáles eran nuestras fortalezas y cuáles eran nuestras debilidades para entre nosotros mismos superarlas y complementarlas. Acá por lo menos de la fase 1 tengo un ejemplo que es este trabajo. Yo lo desarrollé directamente con los del escenario de práctica y era para estudiantes con limitación visual. Iniciando la primera sesión, que era una función, que era dominio y que era rango. Aquí el objetivo es comprender la relación entre variables, cómo se representan una función gráficamente. Materiales necesarios: papel grueso, pegamento, hilo, lana, tijeras, marcadores en relieve o pintura con textura. Como pueden ver, eso es muy fácil y muy práctico para esa actividad, teniendo en cuenta las necesidades especiales. Pasos: dibujar un plano cartesiano en el papel grueso, crear una función simple, puede aquí será lineal, pero aquí puede ser una cuadrática, de todas maneras cumple con el mismo objetivo. Utilizar marcadores en relieve o pintura con textura para trazar la curva de la función en el papel. Cortar una línea de hilo o lana para representar el eje X y el eje Y, o abscisas y ordenadas. Facilitar la manipulación y el utilizar el tacto. Pegar las líneas en sus respectivas posiciones en el plano cartesiano, invitar al estudiante a explorar la función táctilmente, siguiendo la curva y sintiendo los ejes, y preguntándole cómo cambia la altura de la curva cuando nos movemos a lo largo del eje X o de la abscisa. Hay que reforzar la idea de que cada valor de X tiene un único valor de Y. Esto es para que sea una función, ¿correcto? Seguimos con la siguiente, gestión en la fase 2. El objetivo se centra en mejorar la participación de la familia en la escuela, promover prácticas inclusivas y utilizar diversas herramientas y recursos para apoyar el aprendizaje. Se enfatiza la importancia de la participación familiar en la escuela, el desarrollo de ambientes educativos inclusivos y el uso de objetivos y recursos de aprendizaje para facilitar la enseñanza y el aprendizaje efectivos. Los objetivos claves de aprender de estos recursos incluyen mejorar la participación familiar, fomentar la participación activa de los familiares, papás, mamá, hermanos en el proceso educativo del estudiante con las necesidades especiales. Esto es para crear un entorno escolar mucho más inclusivo, en el cual se pueda sentir cómodo. ¿Listo? Hay que, no es el requerimiento promocionar o promover prácticas inclusivas que aboguen por una educación inclusiva. Listo, acá por ejemplo, esta es de la siguiente sesión, las características de las funciones, cuando es biyectiva, cuando es sobreyectiva. Entonces aquí tenemos la actividad para escenarios inclusivos, también era para limitación, estudiantes con limitaciones visuales. Para esta actividad se requiere un tablero de ajedrez 8×8, piezas de ajedrez, peones y etiquetas en braille. Esto lo estoy tomando de la presentación con la que se trabajó directamente en cada sesión. ¿Listo? Actividad 1. Función inyectiva. Colocar un peón en cada fila del tablero de ajedrez, asegurándonos que no haya más de uno en la misma columna. Esto representa una función inyectiva donde cada elemento del conjunto de partida, filas, le corresponde a un elemento del conjunto de llegada. Actividad 2. Función sobreyectiva. Colocar un peón en cada columna del tablero. Puede tener más de un peón. Esto hay que hacerlo claro, conciso y despacio para que el estudiante pueda comprender lo que se quiere orientar, en lo que se le quiere orientar. Listo, se puede tener más de un peón en la misma columna, pero hay que asegurarse de que todas las columnas estén ocupadas. Esto representa una función sobreyectiva donde cada elemento del conjunto de llegada columna tiene al menos un elemento del conjunto de partida. Actividad número 3, función biyectiva, combinar las dos actividades anteriores colocando un peón en cada fila y en cada columna, asegurándose de que no haya más de un peón en la misma fila o columna. Esto representa una función biyectiva, que es la unión entre la inyectiva y la sobreyectiva.
¿correcto? Bueno, aquí está, aquí está la rúbrica. Bueno, esto es de la presentación. Listo, seguimos entonces ahora con la fase 3, promover el diseño de ambientes de aprendizaje inclusivos y accesibles a través del diseño universal del aprendizaje DUA. Específicamente, la palabra DUA establece un marco para diseñar un currículo flexible que atienda a la diversidad de los estudiantes y elimine barreras en el aprendizaje. El objetivo es desarrollar aprendizajes expertos y estratégicos para que motiven y puedan autorregularse el estudiante. ¿Correcto? Acá les muestro otro que es. Este es para sordomudos, creo que es para evitar el entendimiento del concepto de funcionalidad para estudiantes sordomudos. Si utilizan materiales concretos y cotidianos como palillos de dientes. Se busca que el estudiante sea capaz de identificar y representar entre las funciones lineales. Esto ya es decisión lineal. Actividad de escenarios educativos. Crea una línea recta con palillos de dientes. Aquí están los materiales, palillos, hojas y colores, pinturas o marcadores de colores. Pasos. Explicar la función lineal. Utilizar la función lineal en una ecuación. Me voy a reducir un poquito esto. Acá ahora sí estamos bien. Explicar la función lineal. Utilizar el lenguaje de señas para explicar que una función lineal es una ecuación que forma una línea recta cuando se grafica la ecuación general de una función lineal. Bueno, se les muestra cuál es la pendiente y cuál es el intercepto. Cambia los valores de la pendiente y del intercepto para mirar los efectos que genera. Tercer paso, se refuerza la actividad. Finalmente, pide al estudiante que cree su propia función lineal. Esto es para generar o estar haciendo una evaluación permanente y comprender cuáles fueron los éxitos o cuáles fueron los fracasos con relación a nuestro objetivo. No del estudiante, sino de nuestro objetivo, para cambiar o para ajustar el método o las herramientas. Bueno, este ya no es, ahora función cuadrática. Y desarrollamos actividad para estudiantes con síndrome de Asperger, actividad para enseñar la función cuadrática utilizando un geoplano, elementos muy fáciles de conseguir y elementos concretos. Aquí se determina qué es un geoplano, cómo se construye y el desarrollo de la función, cuáles son las características cuando es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, qué es lo que lo determina, a través de lana, cartón y chinches o tachuelas. Aquí también se puede mirar cómo es que se genera la ecuación, la función cuadrática. ¿Cuál es el eje mayor? ¿Cuál es el eje menor? ¿Cuál es el componente cuadrático? ¿Cuál es el componente lineal? ¿Y cuál es el independiente? También se le puede guiar en el proceso de recordar los casos de factorización que nos permiten determinar o mirar cuáles son las raíces de esta función. Listo, escenarios inclusivos. Aquí se le puede generar o puede presentar un problema a partir del cual puede utilizar el geoplano para desarrollarlo y solucionarlo. Retos superados. Uso de la plataforma Teams para promover el aprendizaje colaborativo. Utilizar las reuniones virtuales en Teams para que los profesores practicantes interactúen y compartan ideas. Es una forma excelente para fomentar la comunicación y el trabajo en equipo. Aprovechar las herramientas del chat, videoconferencias, foros de discusión, plataformas. Permite mantener una dinámica participativa activa de las sesiones. Adaptación curricular y metodológica. Realizar ajustes en los contenidos en la forma de señalarlos para satisfacer las necesidades de los estudiantes, de tal manera que podamos guiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje cada uno de los temas que se desarrolla. Bueno,